Este es tu amigo Iván Balabarca nuevamente contigo para hablar acerca de violencia en el noviazgo. Bueno, la violencia en el noviazgo es un tema recurrente, es más común de lo que uno cree, se da, y lo grande está en que tú y yo aprendamos a distinguirlo para luego no ser presa de una novia violenta o de un novio violento, aunque la mayoría pues de casos se dan más en hombres violentos que de mujeres violentas. Sin embargo, esos pocos casos también son significativos. Vamos a hablar un poquito acerca de en qué consiste la violencia. La violencia consiste en violencia física, y en esta violencia física hay golpes, hay peñiscos, hay empujones, y también incluye la violencia verbal como los insultos, amenazas, y entre otras cosas. Esto va de menos a más. Por ejemplo, al comienzo un novio empieza dando con un lenguaje paraverbal y no verbal bonitos, pero con mensajes verbales de desaliento. Por ejemplo, qué gordita que estás. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Qué gordita que estás. Y después con el tiempo eres una cerda, ¿no? Eres una puerca. Ese que va de menos a más de la violencia verbal es lo que afecta muchas veces a las novias, a los novios, y esto hace que los jóvenes y señoritas piensen en terminar. Pero como es gradual, va de menos a más, consienten en ser agredidos, consienten en ser agredidas en esta realidad de la violencia del tipo del noviazgo, ¿no? Violencia física o también violencia verbal. Ahora, la violencia también se genera por otros factores, ¿sí? Bueno, hablemos de los primeros factores en todo caso. El primer factor puede ser que la persona se vuelva violenta y no se dé cuenta. ¿Y cómo es esto? Es que han crecido en un hogar violento, en el que papá y mamá se censuraban constantemente, se peleaban, tenían un ambiente muy tenso, o viene de un hogar disfuncional. Entonces él o ella no se da cuenta cuando agrede al novio o a la novia que está siendo violento. No se da cuenta. Entonces alguien tiene que mostrarle lo violento de su actitud, y entonces él o ella recién se dan cuenta, recién entienden, recién caen en la realidad de que son personas violentas. Por otro lado, se genera también la violencia por otros factores o pautas de conducta que se establecen al inicio o temprano en la relación. ¿Qué significa eso? Significa que la violencia se da apenas empezamos el noviazgo. Apenas empezamos ya a salir juntos, entonces se da un estado en el que ella empieza a ver que él la domina, la quiere cambiar, le quiere cambiar su manera de vestir, su manera de ser, su manera de peinarse. Quiere que deje a sus amigos, quiere que salga de su círculo de amigos. Entonces se vuelve él un novio castrador o ella una novia castradora, socialmente hablando, y entonces los novios o las novias les permiten, ¿sí? Esto hay que verlo bien clarito al comiencito nomás de la relación. La violencia depende de algún modo de las interacciones, de las actitudes de las mujeres con su pareja. Es decir, el abusador existe en la medida que existe el abusado. El novio violento va a existir en la medida que haya novias que quieran ser violentadas. Ojo, quieran ser violentadas. Y esto, cuando seamos papás, tengamos mucho cuidado, porque si somos padres abusadores y maltratadores con nuestras hijas, ellas van a buscar modelos similares. Y luego no vamos a poder hacer nada. Luego vamos a estar diciendo, uy, ¿en qué hice mal? Y claro que hiciste mal en tratar mal a tus hijas. Entonces, nosotros necesitamos ser padres bondadosos con nuestras hijas, firmes pero bondadosos, de tal manera que ellas se busquen novios y después esposos que sean similares a nosotros. Pero si nosotros faltamos el respeto a la esposa, o, ojo, también si el papá se deja abusar por la esposa, entonces también ellas van a buscar un hombre a los cuales ellas puedan abusar, y las estamos formando de manera violenta, estamos haciendo esposas violentas. ¿Sí? Entonces, depende de la interacción. Si ella decide, bueno, yo estoy enferma, decido parar, ya no voy a ser una mujer violentada, por lo tanto, termino contigo, para que tú tampoco me violentes. El novio violento, por lo general, se reconoce por ser un seductor, tanto en su postura como en el hablar y mirar. ¿Sí? Es el típico muchacho héroe, bonito, simpático, y si es cristiano,
podría aparentar ser muy espiritual para tratar de llamar la atención de las chicas que la rodean, y si es chica, de los chicos que la rodean, ¿sí? Pero después, cuando empieza a interactuar, se cansa de dar esa imagen falsa y florece quien realmente es. De repente es un tipo violento y empieza a burlarse de ella, a ponerle sobrenombres o apodos peyorativos, lo que ella debe identificar. De no recibir ayuda, el novio o la novia violento o violenta comienzan a deslizarse con la persona que aman o que dicen amar por un tobogán de descalificación. Y esa descalificación puede ir desde gestos. Él está hablando o ella está hablando y él o ella hacen esto. ¿Ven ese gesto? ¿No? Te queda mirando así. Es, esa descalificación gesticular es también violencia. ¿Me dejo entender? O sea, y esto no estamos diciendo estas cosas para que, uy, ahora sí, estoy en pecado, ¿qué hago? No, es para observarme, para mirarme en un espejo y decir, bueno, esto debe cambiar. ¿Me dejo entender? No podemos vivir con el genio y figura hasta la sepultura. Tenemos que hacer cambios decididos en nuestra vida. Y ir al Señor, consagrar nuestras vidas y decirle al Señor, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos, como dijo el salmista. Entonces, la violencia en el noviazgo va de menos a más. Si se le permite, el novio, la novia se vuelven más violentos, ¿ok? Y eso hay que detenerlo, hay que pararlo. En una relación de violencia en el noviazgo no podemos aconsejar, no podemos aconsejar que sigan, sino que terminen la relación de noviazgo, hasta que él o ella se curen. ¿Y cómo se va a curar? Hay que ir al psicólogo y, de ser necesario, habrá que ir a un psiquiatra. Pero eso lo ha de determinar el psicólogo en una cita terapéutica. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando el novio reconoce estas características en su conducta, o la novia, es necesario que haga cambios decididos, esfuerzos decididos para cambiar su situación, ¿cierto? No podemos ir ahí por ahí rompiendo corazones de la gente que nos ama. No podemos ir por ahí maltratando a las personas. No es nuestra función, no debemos, no está no debemos permitirnos esto. Debemos ser personas que decidan ser buenos y buenas con las demás y con los demás. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿y qué más pues con el novio y la novia? Una persona maltratada durante el noviazgo requerirá la presencia de una red de apoyo social, además de ayuda profesional psicológica, para recobrar la identidad y autoestima perdida en la relación. Es cierto, una mujer o un chico que han sido violentados, no solamente física, sino verbalmente, van a necesitar ayuda terapéutica, y además de la ayuda terapéutica, una red de apoyo social de gente saludable. ¿Sí? Por eso es que cuando se entra en un noviazgo, se debe tener amigos antes de tener un novio, ¿sí? Tener amigas, de tal manera que cuando uno termina una relación, tenga dónde ir, tenga una red de apoyo social que lo reciba, que lo ayude. Pero si no tiene amigos, entonces empieza una relación esquizoide de terminar, volver, terminar, volver. ¿Por qué? Porque no tiene dónde ir, no tiene dónde caer, no tiene quien lo reciba. Entonces asume que el amor es así, todos los hombres la van a amar así, y decide ser maltratada. Eso es un problema. Ahora miren este punto. Su novio o acompañante controla todo lo que hace, exige explicaciones por todo y pretende conocer hasta su pensamiento más recóndito, pues no quiere que haya secretos con él. Esa es una actitud propia de un muchacho que es violento o de una chica que es violenta. A veces hay novios que exigen tener la cuenta del Face, que exigen tener la cuenta del Twitter. Hay que tener cuidado con eso. Es un novio, no es un esposo, es una novia, no es una esposa. La esposa sí debe tener ingreso y acceso al Facebook, al Twitter, al correo, porque no hay nada que ocultar. ¿Ok? No hay nada que ocultar. El problema está cuando están de novios y quieren hacer eso. No está bien. ¿Por qué? Porque todavía no son una sola carne. ¿Sí? Todavía no son una sola carne, son novios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta realidad. Después, otra cosa, otra característica.
Fiscaliza a los parientes, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de estudio, de trabajo, sospechando, desconfiando, criticándolos y quiere conocerlos a todos para ver cómo son. Esto puede parecer celos, pero no, esto va más allá de los celos. Te conoce a tus amigos y luego dice no me gusta fulano, no me gusta sutano, no me gusta mengana. Y empieza a descalificarlo sistemáticamente y te empieza a aislar incluso de tus padres. Te aísla de ellos. Se pone como víctima delante tuyo y después te empieza a maltratar. ¿Ok? Y bueno, llegan a tener relaciones coitales y aún peor es el maltrato. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado de si vemos a una novia o un novio, o una pareja de novios, perdón, que tienen problemas con violencia, hay que identificarlo y hay que aconsejar que la relación se debe terminar. ¿Ok? Yo les recomiendo que lean por favor la lectura que les hemos dejado, ¿sí? Ahí y para poder ahondar estos conceptos de violencia en el noviazgo. Y nos vemos en la clase presencial. Que Dios los cuide y que Dios los bendiga.